porque esta paciente no escuchó la consejería, la información que debió tener y que se le hizo y no prácticamente hizo caso omiso. Entonces, muchas de estas muertes, por tanto, pueden ser atribuibles a estas condiciones médicas que padece el paciente y que de hecho le impiden tener un embarazo. Y un embarazo para ella se considera como prácticamente un riesgo de muerte, ¿no? Latente, permanentemente durante la etapa del embarazo. Tal es así que esta paciente, debido a que está aumentando ya está llegando prácticamente a incluso a miembro superior derecho, esta paciente ha sido indicado la referencia a ciencias neurológicas, pero ciencias neurológicas ha dicho no la vamos a recibir mientras no se termine el embarazo. Miren, entonces este tipo de consejería, y por eso se llama asesoramiento preconcepcional, de tal manera que ellos tengan en cuenta ciertas patologías, o como por ejemplo pudo darse, porque a veces no hay un consultorio específico para recibir asesoramiento, pero miren, ¿qué hace? Que el hecho de que tenga varios hijos están prácticamente condenados a vivir en ceguera, o sea, nunca ver la luz. Esta paciente debió ser informada en su primer embarazo. ¿Debió nuevamente embarazarse? No, pero miren lo que pasa. Entonces, todo esto lleva consigo a tener en cuenta esta parte de lo que significa asesoramiento preconcepcional, ¿no? Y obviamente pacientes que van a tener niños relacionadas a malformaciones congénitas y parto pretérmino, obviamente puedan terminar finalmente en aumentar la mortalidad infantil, ¿no? Pacientes que de repente por controles prenatales tardíos no se acercan precozmente, apenas reconocen que tienen un retraso menstrual, ¿no? Y a pacientes que de pronto, mujeres en edad fértil, que tienen medicaciones con alto potencial teratogénico y no reciben de repente la consejería oportuna de no embarazarse, ¿no? Mientras estén en tratamiento. Cosas como esas pueden pasar y por eso la importancia de este curso, de este tema, de hablar sobre el tema, ¿no? Hablar, aconsejar y qué es lo que ustedes van a hacer. Entonces, decimos que es un conjunto de intervenciones que se van a realizar idealmente antes de que una persona se embarace, de una mujer se embarace, para tratar de identificar y de modificar algunos factores de riesgos de tipo biomédicos, de tipo conductual, de tipo social, de tipo ambiental, que obviamente van a afectar a la salud tanto de la madre como de su producto. Entonces, cuando hablamos de esto, estamos hablando de tipo, de repente, modificar algunos factores, por lo menos mientras está durante el embarazo. Por ejemplo, aquellas pacientes que son fumadoras de marihuana o de pronto son pacientes que tienen conductas inadecuadas o hábitos nocivos, como por ejemplo el hecho de ya no simplemente marihuana, sino hasta cocaína. Si ellos reciben una consejería de que el hecho de que va a dañar a su bebé, quizá podemos intervenir en cómo de tal hacerla concientizar a pesar de la situación en la que vive esa paciente, de evitar un daño en ese producto, aunque ella ya lo tiene, pero no en el producto. Entonces, esto es importante, cambiar de repente o modificar ciertos factores que pueden influir incluso de tipo ambiental, ¿no? Establecer el riesgo preconcepcional. Esto es importante. Si nosotros tenemos pacientes que tienen, como le decía, este problema de visión, de retinopatías o de alguna alteración, definitivamente podemos hacer esa consejería que no pueden tener niños, haciéndole obviamente un estudio y una intervención adecuada y oportuna. Por eso decimos que a veces el embarazo
deseado, el embarazo programado debe durar 12 meses, porque estos 3 meses previos deben ser de preparación, deben ser de establecer qué riesgos tienen como pareja. Y no solamente debe ser cuando ya se junta una pareja, sino debe ser incluso de repente mucho antes, cuando recién quieren casarse y determinar qué factores de riesgo tienen, ¿no? Entonces, todo esto no solamente en la etapa preconcepcional y también durante la etapa concepcional, cuando recién de pronto encontramos que son pacientes de repente hipertensas y cómo podemos intervenir para aminorar, si se quiere, o disminuir esos factores de riesgo que pueden generar algún daño en el producto de la concepción. Entonces, el Centro de Control de Prevención de Enfermedades, la COP, por ejemplo, y el centro, el CDC y el ACOG, el Colegio Americano de Ginecobstetricia, por ejemplo, ellos definen que establecer los deseos y planes reproductivos es muy importante para tratar de generar un plan de vida reproductivo, que eso ellos sugieren que debe ser lo correcto, ¿no? Debemos siempre hacer este plan de vida reproductivo desde el momento que una pareja se junta, ¿no? Establecer cuántos hijos tener, cómo hacer la situación, qué exámenes previos debe ser sometida tanto el varón como la mujer para tener esta intervención, ¿no? Entonces, este plan de vida tiene como objetivo fundamental, ¿no?, el mejoramiento de conocimientos y actitudes en relación a la salud preconcepcional, ¿no? Mejorar en cuanto a intervenir qué factores de riesgo, tanto maternos, ¿no?, como paternos, pueden existir de tal manera que podamos intervenir en su oportunidad y mejorar, ¿no?, estos factores de riesgo. Y sobre todo, el hecho de que una mujer que está en edad fértil se le asegure que va a recibir una atención adecuada, ¿no?, en su oportunidad. ¿Y eso a qué nos va a conllevar? A una reducción del riesgo, de los resultados adversos o de los eventos adversos que puede tener un embarazo. Entonces, si el primer embarazo tuvo un problema, pues tenemos que asegurarnos de que el siguiente embarazo no se dé, como en el caso les comentaba de la incompatibilidad RH, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo reducimos los riesgos para que el bebé nazca bien? Y porque si no intervenimos, de repente puede generarse nuevamente el mismo cuadro, la repetición del cuadro. Y obviamente nadie quiere que su bebé, si uno se embaraza, nadie quiere que su bebé se muera, ¿verdad? Entonces, la intervención oportuna, el asegurar una intervención adecuada en todas las mujeres que se dan edad fuerte, definitivamente va a reducir ese tipo de riesgo. Entonces, el Colegio Americano, por ejemplo, menciona que la importancia de hacer este tipo de intervenciones puede modificar, ¿no?, algunas condiciones y sobre todo mitiga los riesgos potenciales. Entonces, miren cuán importante es eso, ¿no? Y si eso lo establece el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, implica también que sí es posible la reducción de los factores de riesgo. Entonces, ¿en qué consta o de qué consta una sesión de asesoramiento? ¿No? Decimos entonces que esta sesión de asesoramiento no va a ser sino la recolección de la información de forma específica. Es decir, nosotros tenemos que tomar dentro de la historia clínica todo aquello que signifique un signo de alarma, un factor de riesgo que el cual posee la paciente, ¿no? ¿Qué otra cosa más? Revisar los antecedentes muy minuciosos de la parte médica. ¿Qué factores? Imaginémonos que tenemos una paciente con una patología cardíaca, con limitación física, grado 4. ¿Esta paciente debería embarazarse? Definitivamente no. No debería de embarazarse, pero muchas veces tenemos este tipo de datos que
que a veces, a pesar de la indicación de no poder embarazarse, la paciente simplemente se embaraza, obviamente porque de repente piensa que uno está exagerando en este riesgo que puede tener la paciente de muerte. Porque si tiene un cuadro de insuficiencia o de limitación física grado 4, significa que tiene una insuficiencia de repente cardíaca con limitación física, en las cuales no le debería de permitir un embarazo. Pero a veces minimizan las pacientes de repente un poco por la ignorancia de su patología en sí, que puede persistir en un embarazo. Y al final, cuando llega al hospital, nosotros llamamos como corresponde, siendo un hospital de mayor nivel, a los especialistas. ¿Qué hacemos? Definitivamente lo que hacemos es tratar en lo posible de llamar a todos los especialistas, en este caso a la cardióloga, llamar también al médico internista, para que realmente hacerle todos los chequeos y llegar a la conclusión que sí, pues no puede avanzar más el embarazo. Sí, con 12 semanas nomás, o sea, 3 meses casi. Con 3 meses, la paciente no puede ni dormir en decúbito dorsal total y duerme simplemente con 3 meses, ya duerme semisentada, con ingurgitación yugular, con palpitaciones, con alteraciones en su frecuencia cardíaca. ¿Ustedes creen que pueden llegar definitivamente a las 20, 25, 28 semanas o 30, que puede ser por lo menos viable? Definitivamente no. Entonces, por eso es importante que los antecedentes médicos, obstétricos, definitivamente sí o sí tienen que revisarse muy minuciosamente. Los antecedentes obstétricos, pacientes que de pronto, eh, imagínense, hace unos días he encontrado una paciente que ha venido al consultorio y se le encuentra que tiene un útero didelfo. No solamente el útero didelfo, sino también tiene una vagina tabicada, que no solamente es vagina, no es un solo tabique inferior, sino que también tiene dos cuellos, o sea, tiene dos cuellos. ¿Por qué? Porque es prácticamente como que el útero se hubiera dividido en dos, ¿no? Entonces, imagínense, ¿ustedes creen que esta paciente ya ha tenido un aborto, va a poder embarazarse? A eso es importante indagar. ¿Por qué fue el aborto? ¿Cómo es que sucedió? ¿Hubo algún otro factor de riesgo? Y claro que sí, esta paciente tenía un útero Didel, pues prácticamente como si al útero lo hubieran dividido en dos. Y siendo ese útero de esa característica, ese útero ya no va a ser un útero normal, sino que va a ser un útero, en cierta manera, que va a dividirse, va a tener menor área, ¿no? Quiere decir que no va a tener el espacio suficiente como para desarrollar un producto y al final termina obviamente en aborto. Entonces, para eso es esa sesión de asesoramiento, que obviamente nos permita, ¿no? Nos permita a nosotros poder, en cierta manera, hacer lo posible para que aconsejar, explicarle que quizá va a ser imposible que pueda embarazarse. Entonces, esto es importante. Los antecedentes personales patológicos, ¿no? Les decía, aquellos que son enfermedades genéticas que también pueden intervenir en tener de repente bebés deformes. Entonces, todo esto para tratar en lo posible con ustedes el hecho de que hay que tener en cuenta, anotar todos estos datos que son relevantes en la historia clínica. Entonces, para ello, se menciona que podemos tener cuestionarios previamente elaborados. Y estos cuestionarios, por ejemplo, van a tener, en cierta manera, el hecho de tener información valiosa que se tiene que preguntar y no dejar pasar en forma desapercibida, ¿verdad? Entonces, estos datos por eso son importantes para que ustedes puedan tenerlos en cuenta. Entonces, uno de estos casos, por ejemplo, es el hecho de tener esta información, ¿no? Y dice ahí, ¿no? Por ejemplo, en la tabla 1, que se les está mostrando a ustedes en el cuadro, hacer preguntas como, por ejemplo,
si solamente ha asistido para una sesión de asesoramiento en una etapa de preconcepcional, preguntarle, por ejemplo, si desea quedar embarazada de repente en los 2 años siguientes. Entonces, en estos casos, ¿qué haríamos? Definitivamente estaríamos informándonos de saber si va a quedar embarazada y si de repente necesitamos tomar acciones rápidas, ¿no? ¿Cuántos hijos le gustaría tener, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto tiempo le gustaría esperar hasta que de repente ella quede embarazada, ¿no? ¿O qué método de planificación familiar planea usar con su pareja, ¿no? Entonces, todas estas cosas, por favor, un ratito, parece que es una llamada de emergencia, estoy de guardia, chicos, un favor, por favor. Ya, un ratito. Ok. Entonces, eso les decía que es importante ese tipo de preguntas. ¿Qué método de planificación, por ejemplo, pensaría usar? ¿Hasta qué lista? Hasta que la paciente esté en condiciones de quedar embarazada, ¿no? ¿O qué tan segura está de poder un método sin ningún problema, ¿no? Entonces, todos estos datos.
nuestra intervención va a ser rápida o podemos todavía manejarlo, ¿no? Otra de las preguntas que se hace definitivamente, si es que, por ejemplo, nuestra paciente no quiere, no desea quedar embarazada en el futuro, por lo menos un tiempo razonable, de repente 6 años, 7 años. En todo caso, también preguntar, pues, qué método de planificación familiar va a usar para evitar el embarazo, ¿no? O qué tan segura está de que puede usar este método sin ningún problema. O de pronto ver si los planes de ellos cambian, si es posible que su pareja o ella decidan quedar embarazada, porque hay gente que no quiere quedar embarazada simplemente. Y esto es una tabla tomada de Estados Unidos, en las cuales ellos, por ejemplo, definitivamente dicen, no quiero tener hijos, ¿no? Pero nos tenemos que poner en estos dos escenarios, ¿no? Si quiere tener embarazo en el futuro o si no quisiera tener embarazo. Entonces, todo ello nos va a pedir, nos va a permitir a nosotros, ¿no? Que nosotros adoptemos una iniciativa adecuada para tanto de atención médica preconcepcional antes que la paciente entre en una etapa de embarazo, ¿no? Entonces, esto es importante, por tanto, tenerlo en cuenta. Entonces, tenemos, por ejemplo, en cuanto a la edad materna, ¿cuál es el impacto sobre la fertilidad y los resultados perinatales, no? Si nosotros tenemos, por ejemplo, últimamente, muchas de las pacientes que tienen 42, 41, 44, 45, recién quieren embarazarse. Tienen un solo bebé y quieren embarazarse. Entonces, es importante la información que nosotros le demos. ¿Y por qué se da eso? Porque así como ustedes, las chicas, sobre todo jóvenes que están en estos momentos, estamos en el auditorio, ¿qué es lo que pasa? Quieren, como siempre, como médicos que somos, de repente ahorita están con una edad de 27, 28 años y de pronto no, quieren terminar hasta que hagan sus serums, serán por lo menos 28, 29 años. De allí quieren hacer su especialidad. Si ponemos 29 años, ya son 3 años de especialidad, 32 años. Y eso si es que ingresa muy prontamente, pero si no, trabaja un tiempito, ya son 34 o 35. Se conocen con su pareja, quieren, no, mejor primero trabajo, quiero comprarme mi departamento. Entonces se va posponiendo esta edad ideal que significa ya la edad ideal de un embarazo que viene a ser de los 19 a los 35 años. Entonces empieza ahí hasta que de pronto tiene de repente una historia de flujos, de descensos, se obstruye la trompa, pero y recién empiezan, y de pronto como no tenía embarazos, empiezan a crecer de pronto algunos miomas. Y ya son 39 años que tiene la paciente y recién está intentando embarazarse. Miren, y hoy últimamente en estas últimas etapas, podemos decir que las colegas jóvenes, sobre todo que recién quieren tener un embarazo, dicen, doctora, quiero preservar mis óvulos. ¿Por qué? Porque los óvulos ya están envejeciendo, ¿no? O de repente quiere que estén en las óptimas condiciones, a la edad de repente de 35 años, 36, y mejor quiero preservar. Bien, pero empieza toda una etapa y sabemos que la edad materna influye mucho en la fertilidad de la mujer. ¿Por qué? Porque los óvulos empiezan a envejecer, ¿no? También empiezan a envejecer y obviamente esto hace que las posibilidades de tener un bebé cada vez más sano pues van a disminuir. O no solamente eso, ¿no? Encontramos, por ejemplo, que se hace su prueba de hormona antimuleriana y estos valores de antimuleriana están tirados al suelo. Quiere decir que tienen resultados. Uno ve y con mucha pena dice, muy baja tasa de fertilidad, muy baja capacidad de fertilidad. Entonces, imagínate, es importante no solamente por el riesgo, o sea, primero, de quedar embarazada. Segundo, por el que a mayor edad que estás, mayor edad de la mujer, mayor posibilidades de tener, por ejemplo, un síndrome de Down, ¿verdad? Entonces,
este tipo de cosas hace que la consejería preconcepcional influya mucho en la mujer, ¿no? No solamente estamos hablando de los médicos, es un ejemplo he puesto médicos, pero en general yo he tenido pacientes que con mucha, les puedo comentar muchos casos, que vienen una parejita de la selva, ella una contadora, él, bueno, no sé en qué trabajaría, pero viene, le digo, conversando con ellos en la parte privada, me dice, doctora, he venido porque quiero, bueno, ya hemos decidido tener a nuestro bebé. Y tal como les cuento, paciente, 38 años de edad, excelente. Ah, ok, le digo, muy bien, bueno, vamos a examinarte, le voy a examinar. Y cuando pongo el espéculo, veo una lesión rara en el cuello uterino. Wow, dije, esto para mí, que yo veo todo lo que es cáncer, lesiones premalignas y todo, dije, agarro, veo y le digo, wow, no le digo nada aún, le digo, ¿sabes qué, señora? Usted tiene, le vamos a hacer chequeo, pero tiene una herida en el cuello uterino. Sí, doctora, sí, le digo. Entonces, le hago la colposcopía y era, sí o sí, era una lesión, ni siquiera precancerosa, cancerígena. Y wow, le digo, y pensar que ellos, el motivo de consulta era de querer tener a su bebé. Y ahora, ¿cómo le digo? ¿Sabe? Le digo, voy a tener, tienes una lesión que amerita hacerte un estudio. No te preocupes, vamos a hacer todavía un estudio y es necesario de todas maneras tomarte una biopsia. Cuando le dije biopsia, wow, se asustó. Tampoco le puedo decir, pues vas a tener, tienes cáncer, pero para mí era un cáncer, pero tenía que estar segura, por eso le hice la colposcopía, eso es cáncer. Pero no le dije, simplemente le digo, ¿sabes qué? Para estudio te voy a tomar una biopsia. Pero al momento de hacerle el tacto ya no era pues simplemente localizado al cuello, estaba tomado los parámetros. Entonces le digo, y me dicen, no, doctora, no quiero que me haga la biopsia. Entonces, como yo los vi que estaban un poco asombrados por la noticia, miren, algo tan penoso para mí, pero obviamente ellos se quedaron, le digo, mira, de repente yo sé que de repente esta noticia, pero acá tienes una pequeña, es un bultito para hacer más sencilla la información, que amerita un estudio, Lindita. Le digo, ¿sabes qué, señora? Tienes que hacerte esa biopsia, sí o sí. Si no quieres hacértelo acá, no hay problema, pero ve a Lima para que te vean. Sí o sí necesitas una biopsia y de acuerdo a eso se va a necesitar tu tratamiento, para que no se desespere, ¿no? Pero para mí era un cáncer avanzado grado 3B, o sea, ni siquiera era localizado para poder sacarle hacerle un cono frío o una traquelectomía y poder salvarla, ¿no? Y la verdad me dio mucha pena, pero se fueron desconcertados. Ya no sabía qué más decirle. Bueno, digo, bueno, tiene la opción B, doctora, me habían recomendado a usted, por eso me estoy yendo acá, pero voy a viajar a Lima. B, entonces, pero tienes sin demora B. Y miren, o sea, la edad que uno quiere, una persona que puede ser profesional y que a veces posponemos el embarazo justamente y te das con esa sorpresa. Y esta paciente de hecho no va a poder tener bebés. ¿Por qué? Porque si ya está tomado hasta parametros, significa un cáncer avanzado, que ni siquiera es operable. Es simplemente, de repente se le va a hacer una radiación, etcétera. Y miren, posponer el embarazo. Y de hecho no se ha quejado. Y le digo, pero tú no sangrabas cuando tenías relaciones. No, doctora, nunca. Bueno, una vez. Pero miren. Entonces miren cómo se pospone y genera este tipo de problemas, ¿no? Que pueden haber si en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, si se embaraza y simplemente por la edad es más susceptible de tener abortos, es más susceptible de tener, como les decía, alteraciones cromosómicas, es más susceptible de tener anomalías congénitas, es más susceptible de desarrollar diabetes gestacional, porque de repente a veces uno como que se sube más de peso, ¿no? De hecho, por ser añosa, está indicado por la edad, cesárea por edad, ¿no? Alto riesgo por edad, porque ya sus ligamentos ya no van a tener tanta distensión como lo pudiera tener una persona de 30 o de 25 o de 28, ¿no? O tendencia a hacer partos prematuros, o productos de bajo peso al nacer, o incluso la muerte de su bebé. Entonces, miren, todo esto influye en la edad materna y tenemos que tener en cuenta, en general, para todas las mujeres, no solamente en el caso de las profesionales,
porque muy tardíamente se deciden, ¿no? Doctora, pero yo tengo un hijito, ¿por qué no puedo tener otro bebé? Pero justo tienen un bebé, sí, es su misma pareja, pero el niño ya tiene pues más de 15 años, ya es un adolescente, y 15 años y recién quieren tener otro bebé. La paciente ya tiene 40 años. Y de pronto, a ver, vamos a ver, pero doctora, yo le he intentado ya como 5 años, no me cuido y no salgo embarazada. Le haces la prueba, le haces una histerosalpingografía y al final, ¿qué encuentras? Trompas obstruidas. Pero doctora, si pude, asumen que como ya pudo en la primera vez, pueden también ahora. Y no, la trompa está obstruida, ¿no? Entonces, imagínense todo ese proceso que tiene, y para eso requieren, por tanto, la información de parte de ustedes, futuros médicos, ¿no es cierto? Entonces, todo esto es que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Entonces, eh, por tanto, nosotros tenemos que intervenir, hacer una intervención de repente de mejorar algunas condiciones, como por ejemplo el hecho de mejorar de repente una alimentación más adecuada para tratar de mejorar o mantener por lo menos el tema de diabetes controlada, bajar por lo menos a niveles más estables, porque saben ustedes que un diabético o una diabética puede traer como consigo alteraciones metabólicas que pueden llevar a su vez a tener abortos. La diabetes causa en forma precoz, sobre todo en etapas de diabetes no controlada, pues óbitos fetales, abortos, óbitos fetales, macrosomías que pueden llevar a incluso a la muerte, una muerte inadvertida, ¿no? Una muerte que tú no sabes por qué se dio, sin causa conocida, pero al final, a evaluar, el tema de fondo era diabetes. O problemas de hipertensión arterial, una hipertensión arterial que puede llevar de repente recién 28 semanas y está debutando con un cuadro de preeclampsia, con complicaciones de gel, con problemas de insuficiencia renal o problemas de obesidad, ¿no? O problemas de depresión y ansiedad y otras cosas. Entonces, ¿para qué sería la asesoría en este caso? Para tratar de mejorar el estado nutricional del paciente, la presión arterial para limitar de repente, algunos hábitos nocivos, la obesidad para mejorar un poco, no decirle vas a estar a dieta, pero sí limitar un poco su alimentación, una consejería nutricional más adecuada. Entonces, estas cosas son las que tenemos. Además de ello, también recordar conjunto con ustedes que la organogénesis se da en las primeras semanas de gestación. Y si nosotros tenemos valores elevados de glucosa, lo que vamos a tener en cuenta definitivamente, ¿qué será? El hecho de pronto que puede haber una alteración en su organogénesis del producto, ¿no? Ya que se está dando en una edad gestacional de 4 a 10 semanas. Pasa, pasa. Estoy dando clases. Más aquí sí. ¿Ok? A ver. Ya, toma, pon el sello. Bueno, confío en que ha sido evaluada doctor. ¿Ya? Confío en que la has hecho evaluar. Ya, después me los traes. Entonces, este es el detalle que tenemos en este tipo de pacientes. Pacientes con glicemia elevada de por sí tienen un efecto teratógeno muy importante que puede llevar a un aborto espontáneo. Dice, pero doctora, ¿por qué? Porque justamente la glicemia está muy elevada. Problemas de anomalías congénitas a un 7%, imagínense, que pueden haber defectos estructurales, defectos del tubo neural, y problemas incluso, o sea, se ha demostrado que existe agenesia sacra, ¿no? Los problemas mínimos, diríamos, entre comillas, un problema de macrosomía, de parto pretérmino, de muerte fetal y de tipo neonatal. Entonces, ¿cuál es el objetivo entonces cuando tenemos un cuadro de diabetes? ¿Cuál sería la asesoría? Mantener la hemoglobina glicosilada en rangos menores de 7, por ejemplo, ¿no? En el caso de la COP, por ejemplo, menciona que nosotros podemos tener, en el caso de mujeres con diabetes pregestacional, importante valorar estos valores, ¿no? De mantener, por ejemplo, a valores basales
mejores, más manejables que tener, pues, diferente tener una glucosa de 100 o de 120 a tener una glucosa de repente de 300 o 400. Entonces, todo esto es importante intervenir, ¿no? Y sobre todo determinar, en cierta manera, controlar la enfermedad, evitar las complicaciones y tener constantemente una evaluación por laboratorio para determinar hasta qué punto ha podido complicar este cuadro, ¿no? ¿Y qué es lo que ocasiones decíamos en el feto? ¿No? Pues a las alteraciones que habíamos comentado, pero sobre todo en la madre, la progresión de la enfermedad. Porque si la madre no controla su glucosa, puede tener complicaciones como retinopatías, nefropatías, que ustedes ya lo conocen, ¿no? O problemas de repente hasta de complicaciones de hipertensión y de preeclampsia. Les decía en la clase en la cual veíamos fisiología o adaptación materna, que pues el paciente con diabetes tiene 10 veces más riesgo de hacer un problema de preeclampsia, más riesgo de hacer hipertensión. Entonces, imagínense lo que le puede pasar a la mamá. Y un hijo de madre diabética, obviamente, pues va a tener un síndrome metabólico, van a ser obeso y obviamente también puede tener un problema de diabetes. Asimismo, si nosotros tenemos un problema de hipertensión, y si además de eso tiene un problema de hipertensión asociado, pues vamos a tener problemas de retardo del crecimiento intrauterino, ¿no? Una restricción en su crecimiento. Puede haber hasta muerte fetal, parto pretérmino, puede haber edema pulmonar, ¿no? ¿No? Podemos tener ACVs o preeclampsias y obviamente va a terminar pues el parto en una cesárea y quizá puede haber un empeoramiento de la función renal. Entonces, miren hasta qué punto una paciente que no acude a una asesoría o que no entiende la importancia de su enfermedad puede llegar a tener complicaciones mayores, ¿no? Entonces, ¿cuáles de los medicamentos estaría recomendado en un tratamiento de una hipertensión? Definitivamente los recomendados, pues es el uso de lo que nosotros usamos siempre, metildopa, nifedipino, la betalol, pero no están recomendados, por ejemplo, los beta bloqueadores, como el atenolol, o los diuréticos, sobre todo de la enzima convertidora, ¿no? De la angiotensina, ¿no? O de repente también, si yo, las pacientes hipertensas, por ejemplo, ¿qué método anticonceptivo le pudiéramos indicar? Definitivamente podemos recomendar, ¿no? Métodos como dispositivos intrauterinos, ¿no? Sobre todo en general, que no sean netamente hormonas. Yo preferiría, y si tengo que recomendar un dispositivo intrauterino que lo puedes utilizar en una jovencita también, hay ahora medidas, y poder recomendar y evitar los efectos secundarios de repente de un implante contraceptivo, ¿no? Entonces, esto es importante tener en cuenta. La obesidad también genera, por ejemplo, una diabetes gestacional, puede generar problemas hipertensivos del embarazo, partos pretérminos, trabajo de partos disfuncionales, fetos grandes. Y obviamente, si yo tengo un feto macrosómico, decía la posibilidad, por más que tenga unas pelvis ginecoide, que pueda salir un feto grande por la vagina, hace que se programe de repente a cesárea, o si tenemos un feto grande, de repente no macrosómico, pero sí feto grande, puede hacernos una distocia de hombros y el hombro se enclava, o sea, de tal manera que no sale el bebé y tenemos que recurrir, no podemos devolverlo hacia el útero, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? A veces fracturamos la clavícula para poder sacarlo. Entonces, no vamos a llegar a este tipo de traumas obstétricos por tener este tipo de pacientes, ¿verdad? Entonces, todo esto no van a ser sino la complicación de una paciente que de repente no tuvo un control adecuado, ¿verdad? Entonces, el objetivo fundamental es tratar en lo posible, en el caso de la obesidad, pues a una pérdida antes de que se embarace, una pérdida de peso. No durante el embarazo, no, no se puede. Durante, lo ideal es antes del embarazo y si se diere el caso, en el caso que ya esté embarazada y la paciente es obesa, por lo menos darle
netamente menos calorías, menos grasas, más proteínas, de tal manera que el producto y limitar su peso. Si un peso ideal es de 12 a 14 kilos, pues en esta paciente buscaremos tener el menor peso posible, mínimo 1 kilo por mes, ¿no? Mínimo. Y si fuera 800 gramos, mejor todavía. Entonces, limitar, ya que el problema ya se dio y ya no puedo recurrir a bajar de peso durante la etapa del embarazo, pero sí a una dieta más saludable, ¿no? Entonces, los problemas de depresión, aquellas pacientes, ustedes saben que tienen problemas de depresión, el uso de medicamentos va a generar, pues, por lo menos problemas de bajo peso al nacer, problema de parto pretérmino, paciente no se alimenta bien por el hecho mismo de depresión, puede generar de repente hasta rechazo de su producto, ¿no? Puede generar depresión postparto con mayor frecuencia y si uno, como les decía, está siendo medicada, pues van a nacer productos de bajo peso, pretérminos, niños irritables, ¿no? Incluso con hipertensión pulmonar persistente, apenas nacen. Entonces, miren tantos problemas que pudiéramos tener siempre en cuando no intervenimos. Pero si nosotros intervenimos oportunamente, hacemos una asesoría de repente junto con psicología, o con psiquiatría y tratamos en lo posible de que la paciente asuma este embarazo con responsabilidad y de repente podemos reducir las dosis que está recibiendo. Si recibía una tableta, de repente iniciar con media tableta y pues bajar al cuarto de tableta. Pero el hecho de que que esté tomando la paciente va a sentirse un poquito más protegida de cierta manera, ¿no? Pero vamos a tener mejores respuestas, mejores productos. Entonces, es cuestión de intervenir oportunamente. ¿Y cuál sería el objetivo si nosotros tenemos la posibilidad de poder intervenir antes de la concepción? Pues tener a una paciente que no tome medicamentos por lo menos de 6 meses como mínimo a 12 meses, ¿no? O sea, por lo menos ese tiempo debería ser el ideal. Doctora, pero ¿cuánto tiempo debo dejar mis pastillas antes de embarazarme? Es lo que te preguntan las pacientes. Mínimo 6 meses. Ese es el tiempo mínimo que tiene que estar libre sin tomar. Pero si a pesar de ello se embarazó, no le voy a decir, señor, aborte y después la controlo y después no, simplemente decirle, bajamos sus dosis progresivamente y haciéndole entender de la importancia de tener un niño sano. Por su bebé muchas lo hacen. Entonces es más controlable, más llevadero y con menores complicaciones, tanto para la mamá como para el bebé. Entonces, si nosotros en la tabla 2, la COG también planteaba algunas preguntas, nosotros preguntábamos, por ejemplo, si una paciente tiene asma, ¿cuál sería el efecto que puede tener en el bebé? Parto prematuro, bajo peso al nacer, preeclampsias, muertes fetales y muerte neonatal. ¿Y por qué le digo esto? Porque estas pacientes, como reciben altas dosis de corticoides, podemos tener, por ejemplo, como ano imperforado, trastornos intestinales. Entonces, ¿a qué lleva esta paciente? Si yo la voy a seguir dando corticoides, obviamente se pueden utilizar corticoides de repente como inhaladores, más no posponer o retirar si estuvo recibiendo corticoides vía oral o vía intramuscular, peor aún, porque el efecto no solamente ven lo que ustedes están viendo, sino puede haber, como le digo, han imperforado o trastornos intestinales que pueden llevar a la muerte del producto, ¿no? ¿De cuál es la recomendación? ¿No? La importancia, ¿no? Del control, de que la paciente se controle su problema de fondo, que es su asma, y que los de esteroides o corticoides de tipo sistémicos, ¿no? Sobre todo los sistémicos, definitivamente no se utilicen o por lo menos se utilicen en lo menor posible, ¿sí? Lo menor posible. De hecho, si yo comparo un sistémico con un inhalador de uso local, pues el efecto es mínimo comparado pues con con el efecto de las ampollas. Y en el caso, por ejemplo, de la enfermedad cardiovascular, igualmente, les decía que puede llevar a morbilidad y mortalidad materna, y las cardiopatías como consecuencia pueden tener problemas de cardiopatía congénita fetal, ¿no?
en aquellas mujeres que también tienen este mismo problema. ¿Y qué es lo que esperaríamos? Sobre todo una consulta preconcepcional, no solamente con nosotros, sino también con un especialista en medicina fetal y también, sobre todo, en un cardiólogo para ver realmente debe embarazarse o es un peligro que está en riesgo la muerte de la madre y obviamente del bebé. Entonces, por indicación médica, de repente está prohibida la mujer de tener un embarazo. Entonces hay que recibir este asesoramiento sí o sí si es una paciente con patología cardíaca o pacientes con tratamiento de repente de convulsiones, historia de convulsiones, puede ser una epilepsia o de repente una convulsión ocasionada por, de repente, de tipo infeccioso, en el hecho de tener de repente una parasitosis que genera convulsiones a consecuencia de eso. Entonces, tenemos que tener en cuenta también, porque pueden haber defectos y anomalías congénitas relacionadas sobre todo con abortos espontáneos, bajo peso al nacer, discapacidades en su desarrollo o de repente algunos que son teratogénicos, de tratar de evitarlos, ¿no? ¿Y qué haríamos entonces? Optimizar qué medicación va a recibir, ¿no? Siempre recibiendo la opinión del especialista. Recordemos que este hospital tiene especialista, entonces si ustedes están en un primer nivel de atención, pues hacer la consulta para que también opine el médico especialista para poder ver si hasta qué punto le va a hacer mayor problema, ¿no? Sobre todo si utiliza, ¿no? Ya eso se puede mejorar, ¿no? Entonces, el lupus también, les hablaba en general de todas las enfermedades que son, diríamos, sistémicas, llámese lupus, llámese dermatomiositis, llámese esclerosis múltiple, etcétera, pues la idea es también mejorar todo esto. Si es lupus, controlar la presión arterial, ¿no? Hay una artista, por ejemplo, conocida, ¿no? Que también no puede embarazarse porque tiene lupus. Entonces, imagínense, para ella un embarazo significa un riesgo de muerte, ¿verdad? Entonces, igual recomendar, si es que el caso fuera, que no utilice por lo menos 6 meses antes del embarazo, pues su tratamiento, ¿no? En el caso de trombofilias también es importante tenerlos en cuenta, ya que sabemos que la warfarina es un medicamento que es netamente teratogénico y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Importante también tener conocimiento de repente del problema del hematólogo para poder de repente dar, en el caso sea necesario, pues heparinas de más bajo peso molecular. Entonces, y si fuera trastornos tiroideos igualmente, ¿no? ¿Qué tipo de medicamentos utilizar? Aquellos de repente que si hay pacientes con problemas tiroideos, y Ayacucho tiene buena cantidad de casos, pues, ¿qué pueden llevar como consecuencia? Ser problemas de hipotiroidismo, parto prematuro, DPPs, hemorragias postpartos, bajo pesos al nacer, e incluso pueden tener problemas con deterioro en su desarrollo, niños que salen también con hipotiroidismo, dependiendo del tratamiento que están recibiendo, ¿no? O problemas de la madre poder hacer problemas de preeclampsia o problemas de DPP. En su defecto también importante que las mujeres que van a embarazarse y que tienen un problema tiroideas de fondo puedan regular su tratamiento y deben estar eutróficas prácticamente antes del embarazo, ¿no? Igual es lo que se aconseja para este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, el consumo del ácido fólico es muy importante para bajar los riesgos, sobre todo de trastornos de la columna dorsal, ¿verdad? Trastornos neurológicos o nerviosos. Y para eso es importante el consumo, de mejorar el uso del ácido fólico. Si nosotros decimos que es de bajo riesgo con una dosis de 0,4, pero hay dosis de 0,8 que pueden mejorar incluso la posibilidad de poder usar por la paciente y menor riesgo de problemas del tubo nervioso central, ¿no? Entonces, es importante
ver este tipo de detalles y tenerlos en cuenta. O el uso de alcohol, ¿no? ¿Qué tenemos cuando tenemos un bebé, una mujer que es alcohólica o de repente ambos son alcohólicos, mamá y papá son alcohólicos? Y esto lo vemos en aquellos pacientes que incluso toman drogas también, pues van a tener defectos al nacer, ¿no? Alteraciones en su desarrollo, ¿no? Y podemos encontrar un producto que nazca con un síndrome alcohólico fetal, o sea, va a ser un síndrome de abstinencia, ¿no? Imagínense, o el uso de drogas, que igualmente hay bajo peso al nacer, prematuridad, muerte intrauterina, problemas de DPP, el uso del tabaco igual, ¿no? El uso de fumar o de los fumadores sociales. No, doctora, yo soy fumadora social. Ah, oh, perdón, ¿no? O sea, solo fuman cuando están de fiesta. Y, ups, pero se fuman igual que chino en quiebra, dice, ¿no? O peor que chino en quiebra, ¿no? Te fuman toda una cajetilla, ya, ¿cuál es la gracia, no? Es lo mismo que se ha podido tomar o fumar en una semana, se lo fuma en un día o en una noche. Entonces, ¿qué riesgos tienen? Riesgo de placenta previa, doble riesgo, o sea, 2 veces más que una paciente que no fuma, muerte fetal, productos de RPM. Se menciona que el tabaco tiene, la nicotina puede generar estos trastornos a nivel de las membranas, ¿no? O recién nacidos de bajo peso o síndrome de muerte súbita del recién nacido, ¿no? O las infecciones de transmisión sexual. Ahí los varoncitos que les gusta ir a sitios donde están, que quieren visitar Venezuela, pero se van a sitios de otro tipo, ¿no? Y se encuentran con personas que últimamente, por ejemplo, nosotros que veíamos gestantes en cantidad, pues no veíamos sífilis. Sífilis ya prácticamente era erradicado, pero desde que vinieron, pues, gracias a PPK y gracias a Vizcarra que abrieron las puertas a todos los venecos, a todos los chamitos, ¿a qué generaron? Generaron esto. Ahora tú ves sífilis, tú ves en el piso, hay casos de 1, 2, por semana encuentras algo que ya no veías, que estaba erradicado y ahora ves sífilis en cantidad, pacientes con sífilis. Así que ustedes ven una chica, claro, pues las venezolanas son guapas, voluptuosas, bien simpáticas, pero traen consigo un regalito, pues, y el regalito que les pasa, ¿qué es? Sífilis. Y algunas de ellas, VIH. Entonces, al final traen productos que tienen problemas a veces por transmisión vertical, tienen VIH también, ¿no? Si tienen sífilis, y se contagió en las primeras semanas, tienen hidrops fetalis, RCIU, sífilis congénita. O sea, encontramos productos que tienen el diente de Hutchinson o tienen la tibia en sable, o imagínense que es algo que realmente al final contagian a sus parejas, ¿no? O las pacientes que tienen clamidia, gonorrea, son las trabajadoras sexuales, regalan esto, les dan junto con el trabajo que le hicieron clamidia y gonorrea, provocándoles problemas de infertilidad, conjuntivitis, porque obviamente el esposo va a la casa y está con su esposa y miren todo lo que les pasa. Y productos con mucha pena que tienen ojos, tienen sus ojitos una conjuntivitis, ¿no? De repente por sífilis o conjuntivitis por clamidia o gonorrea, que es peor. Entonces, miren todo lo que pasa. Mujeres con epilepsia. Entonces, todo esto debe ser prevenido cuando ustedes hacen consejería, hablar con la pareja, decirle no debe tener relaciones extra o con otras personas que no sea su esposa, porque el riesgo de contagio es alto. Y en todo caso, en el peor de los casos, puedes usar un preservativo mínimamente, que aunque no se ha demostrado que también no te da una protección total, sobre todo con el VIH o con la sífilis. Entonces, miren, eso es lo que debemos de orientar a nuestros pacientes. Y si una paciente tiene epilepsia, pues estas pacientes tienen se ha relacionado que pacientes que saben que tienen epilepsia y que salen embarazadas tienen más riesgo, hasta 3 veces más riesgo de tener recién nacidos con alteraciones estructurales, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tienen toda una historia de uso de anticonvulsivantes, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que existe un mayor riesgo en mujeres
que usan sobre todo el ácido valproico, ¿no? Es el más teratogénico, diríamos, que puede producir más daño en el producto. Aquellas pacientes que trabajan de repente en empresas donde se fabrica pinturas o hay construcción de cerámicos en las cuales hay bastante exposición al plomo, ¿no? Que pueden tener abortos espontáneos o alteraciones en el crecimiento en su neurodesarrollo o alteraciones en aquellas pacientes que están en contacto con el mercurio. Hay gente muy pobre, sobre todo en la minería ilegal, que junto con su esposo están trabajando y utilizan el mercurio para separarlo de otros minerales que están adyacentes al oro. Entonces usan el mercurio y miren, mujer embarazada, oliendo, porque el mercurio se vaporiza, y miren lo que traen como consecuencia, alteraciones en el neurodesarrollo, bajo cociente intelectual, pobre desarrollo motor. Entonces, miren todo lo que esto implica, la importancia de un asesoramiento preconcepcional o concepcional en forma oportuna. Claro que lo oportuno sería antes del embarazo, ¿verdad? Pero si ya está embarazada, tenemos que dar también esa asesoría concepcional para decirle si hay patologías o enfermedades de fondo asociadas al embarazo, pues la intervención oportuna o modificar algunas conductas que pueden sí, por lo menos, aliviar o disminuir las consecuencias en el producto. Entonces, ¿cómo concluiríamos que es importante integrar la consejería anticonceptiva y la modificación del riesgo preconcepcional? Orientar sobre todo en el periodo intergenésico. O sea, hay que decirle, no se puede embarazar antes de los 2 años, tiene que ser después, mayor o por lo menos idealmente mayor o igual a 2 años, pero no nunca menos de ese tiempo. Orientar a los pacientes. Y en pacientes con problemas de fondo, con enfermedades crónicas, ¿no? Evaluar sobre todo los daños que pueden ejercer en el producto. Entonces, esto es un tipo de intervención de lo que nosotros podemos tener y en la cual debemos tener en cuenta. ¿Mm? Entonces, esto es, en cierta manera, lo que nosotros podemos decir de todos estos conceptos que estamos manejando y que a veces decimos, yo recuerdo cuando estudiaba medicina, ¿y por qué me enseñan problemas que a veces nosotros no, ni lo vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? Decía, una fiebre por arañazo de gato. No, ¿qué voy a encontrar? No creo. No, pero ¿por qué no? Mira, estamos leyendo esto. Pero al final te das cuenta que sí hay patologías de esas, que se presentan. ¿Quién iba a ver? No, mira, que el piojo o la pulga de la rata me va a ocasionar una enfermedad. Claro que sí, se han muerto pacientes por enfermedad de la rata, ¿no? Por la orina de la rata, aquellos que consumimos leche, conservas, atunes, ¿no? No lavan la leche, y es no lavan la leche, por ejemplo, en la selva, no lavan, compran el tarro, lo abren y listo. No hay que lavar todo lo que son productos, porque viene la rata en almacenes en las cuales se almacena gran cantidad, la rata está orinando encima de todas esas latas y así lo consumen. Y después dicen fiebre de origen desconocido. No, sí era conocido. La rata estaba allí, ¿no? Y peor en los mercados, y no es porque en nuestra gente, yo veo, por ejemplo, yo vivo en Jesús María también, en mi departamento están mis hijos allí, y ellos tienen un mercadito céntrico, pero todas las cosas las tienen bien protegidas, mejora el mercado, pero nuestro mercado mejora, no, está en el suelo, las verduras en el suelo. La rata está muerta a un costado ¿Y por qué no tenemos que aconsejar? ¿Podemos trabajar también en nuestro mercadito? Claro que sí, pero en condiciones más salubres, ¿verdad? Entonces acostúmbrese a eso, a tener esas condiciones mejores para ustedes, ¿sí? Entonces, bueno, señores alumnos, a pesar de que tenemos dificultad porque estoy con el celular y estoy con la pantalla, que no voy a ver si para la próxima mejoramos esto en el caso hubiera para ustedes, a menos que tengan algunas preguntas, por favor. Sí, compañero Alan, levantes la mano, podrías preguntar. ¿Alguien que quiera preguntar?
Sí, doctora, buenos días. Muchas gracias por la deferencia, Brejman. Doctora, Ujú. mi consulta es si una paciente con 39 años de edad, con tamaño 1,58, con 59 kilos, no registra antecedentes de gestación, pero con diagnóstico de hernia discal entre L3 y L4 hace 6 meses. Mi pregunta sería, ¿cuál es la posibilidad de que la mencionada paciente pueda llevar un embarazo normal y cuál sería la recomendación? A ver, en ese caso, por ejemplo, si ya tiene diagnóstico de hernia discal, o sea, definitivamente ustedes tienen que conocer que eso lo da un médico neurólogo, ¿verdad? Entonces, tiene que tener primero eso. Segundo, si quiere embarazarse, también tiene todo el derecho de embarazarse. Lo que se puede limitar es el aumento de peso. De hecho, esta paciente no va a poder dar parto vaginal. Esta paciente va a tener una cesárea. Pero en la consejería lo que se hace es controlar su peso. No puede, tiene que tener el peso mínimo ideal. No puede llegar a un exceso de peso porque eso empeoraría su cuadro de fondo. Uno. Dos. Tampoco va a poder dar parto vaginal. Ustedes saben que el parto vaginal demora mucho tiempo, por lo menos 20 horas en una primi. Entonces, ¿qué va a generar? Que va a estar en constante, en posiciones de repente inadecuadas, que va a aumentar incluso sus molestias, por lo tanto no debería de embarazar. No debería de dar parto vaginal y en la medida de que esto no signifique o no implique ningún problema, ella tendría que ser una cesárea electiva antes de empezar con los dolores de parto. Pero sí, sí puede tener. Yo he tenido pacientes que han tenido una operación de columna y ha tenido una placa de, ¿cómo se llama? De titanio. Tiene una placa. Entonces la paciente se ha embarazado, pero hemos sido muy meticulosas en hacerle el control prenatal, que no aumente de peso. El seguimiento ahí con la indicación constante, permanente y felizmente logró tener un bebé sano. Ha tenido un peso de 3,200 y ha sido puro bebé prácticamente. ¿No? Puro bebé porque no ha tenido mucho, el mínimo ideal, ¿no? Le hemos tenido hasta con 8 kilos de incremento de peso. Ujú. A ver, Loida, ¿no? Loida Anaya. Sí, doctora, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Eh, Todo el tema ha sido de gran información enriquecedora, creo, doctora, todo lo que nos ha compartido. Eh, Quizá ello también estaba viendo en el tema de nuestra sociedad, que no todos quizá lo observan de esa forma, ¿no? Y ahí recae nuestra gran tarea para nosotros de poder informar y tratar de evitar estas consecuencias realmente graves, ¿no? Cuando ya uno ve in situ y a veces ya no hay vuelta que dar o ya no hay retroceso, ¿no? Entonces, creo que en nuestra población el tema cultural, la falta de educación y el tema también religioso hace también que imposibilite y ahí quizá nuestra gran tarea de poder llegar a la población y poder también dar a conocer, ¿no? Y tenemos una misión, creo, gigante, doctora. Gracias por todo lo orientado, informado para poder enriquecer más nuestros conocimientos, Ok, doctora. muy bien, Loida. Bueno, ¿alguien más o para poder dar concluido porque estoy de guardia y he dejado para ver una paciente pendiente? A ver, dime, Alan. Doctora, muy agradecido. ¿Después de cuánto tiempo de realizarle una intervención quirúrgica a la paciente con hernia discal podría quedar embarazada? Muchas gracias, doctora. Bueno, sí, normalmente, idealmente para este tipo de paciente debería ser un año, no los 6 meses. ¿Por qué? Porque es columna, es columna. Y si nosotros de repente hay una imprudencia o algo, ella puede quedar prácticamente parapléjica. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo si ha sido intervenida. Esa paciente es de mucho control.
La paciente que yo les comentaba tenía ya como 4 años y ella lo asumió con responsabilidad y al final, hasta el final, ¿no? Porque tuvo su bebé, pero con mucha responsabilidad. Y la idea para este tipo de casos, si ya recién ha sido posoperada, pues no debería tener mínimamente 1 año, mínimamente, ¿no? Y de control, pues se convierte en alto riesgo por el manejo de la columna, ¿no? Ujú. ¿Algo más? Vale, doctora, gracias. Ok, chicos, si no hay más preguntas, damos por concluida la clase. Muchísimas gracias. Probablemente, hasta ahorita no sé, yo quiero que me comuniques, por favor, Reichman, porque hasta ahorita no está claro lo de los docentes ya están, tenemos ya los docentes. Vuelvo a repetir, los docentes que tienen B1 van a tener 2 grupos y eso yo te voy a pasar quiénes son, Breichman, por favor. ¿Ya? Les voy a pasar y es probable, ya dependiendo de lo que tú me comuniques en el transcurso de estos días, de hoy sería prácticamente para poder ver ese tema, ¿ya? Si es que ya les aprueban el ingreso, ya todo va a depender de eso, ¿ya? Justamente el compañero Rodrigo, no sé si te encuentras presente, Rodrigo. En todo caso, si no, que no, me comunicas, por favor, ¿ya? Para si Ya, no, ya, doctora. empezaría el lunes, empezaríamos todo nuevamente, ¿ya? Con las prácticas. Va a depender, por favor, tal y como se les ha informado, correctamente uniformados, ¿ya? Ok, Ya está muchas bien, doctora. gracias. Chao, chao.